El Brighton frena al Arsenal con polémica por la expulsión de Declan Rice. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este entretenido partido de la tercera jornada de la Premier League disputado en el Emirates. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Arsenal y Brighton acaban de empatar a 1 en este partido de la tercera jornada de la Premier League, disputado en el Emirates, quedándose ambos equipos con 7 puntos, 2 victorias, un empate para el Arsenal, 2 victorias también y un empate para el nuevo Brighton, el renovado Brighton de Urs Heller, el técnico alemán, uno de los más jóvenes que vemos en el fútbol de élite en Europa, tan solo 31 años, que llega procedente de la segunda división alemana después de ascender al Union Berlin, que viene de ganar en la jornada número 2 al Manchester United en un partido que ya analizamos aquí y que hoy ha podido frenar al conjunto de Mikel Arteta, que ha podido finalmente llevarse un punto aprovechando esa expulsión con polémica de Declan Rice, que obviamente ha marcado completamente la segunda mitad, esos últimos 30 y 35 minutos de encuentro en los que el conjunto visitante ha tenido mucho balón, en los que el conjunto visitante ha llevado el peso del partido, pero el que el Arsenal, también hay que decirlo, ha tenido ocasiones a la contra suficientes como para haber podido recuperar los 3 puntos que en algún momento del partido en esa primera parte estaba consiguiendo con el tanto inicial de un Kai Havertz, que ha comenzado bien la temporada, marcando 2 goles, dando una asistencia y hoy siendo claramente el jugador que más peligro ha creado frente a la portería de un Barber Bruggen, que ha estado muy bien, sobre todo en esa segunda mitad, en la que ha sido fundamental para que finalmente el Brighton pudiese frenar al Arsenal, impedir que el conjunto Gunner se vaya con el pleno de puntos antes de este primer parón de selecciones en la temporada 2024-2025. Gran inicio de temporada para el renovado Brighton de Urs Heller, el equipo de Europa que más ha invertido, que más dinero ha gastado, algo muy poco habitual en este proyecto, pero que, bueno, pues de momento está dándole resultados con esa victoria frente al Manchester United, con esa goleada frente al Arsenal en la primera, frente al Everton en la primera jornada, y con este empate en uno de los campos más difíciles de toda la Premier League. Dicho esto, hecha esta reflexión sobre lo que significa el resultado para uno y otro equipo, pasando un poquito también por encima de lo que ha sido el encuentro, vamos ahora sí a intentar analizarlo un poquito más en detalle, pero bueno, ya sabéis, sin alargarnos demasiado, porque el vídeo tiene que ser rápido, cortito al pie, pero entretenido. Le echamos un vistazo, como siempre, a las alineaciones de ambos equipos. El Arsenal, bueno, con su 11 habitual, con Thomas Partey jugando como pivote, que parece que en este inicio de temporada se está haciendo con esa posición de titular en esa posición, y con un Timber, bueno, que llegó el verano pasado, que parecía que iba a ser muy importante, que comenzó jugando muy bien, a gran nivel, pero que tuvo una lesión gravísima y de momento tiene la confianza de Mikel Arteta en ese lateral izquierdo, pese a ser diestro, ¿no? Pese a, jugar a pierna cambiada y más bien ser un central que un lateral zurdo, pero bueno, esto no es problema para Mikel Arteta. En el Brighton recuperaba la titularidad Barber Bruggen, que no pudo estar en el partido frente al Manchester United, y bueno, un 11 también muy reconocible después de la salida de Billy Gilmour rumbo al Napoli, así que era titular en su puesto el bueno de Baleba después de esa victoria hace un par de días frente al Manchester United del equipo del Brighton, como os digo, hace un par de días jugando como local. Un partido en el que los primeros 5 minutos más o menos han estado bastante igualados, pero con el Brighton ya dejando la sensación sobre el campo de que esto iba a ser un partido en el que ambas porterías iban a ser, en el que se iban a pisar ambas porterías, que el Arsenal iba a tener muy complicado, firmar uno de esos encuentros, ¿no?, que cada vez son más habituales jugando para el equipo de Mikel Arteta como local, en los que prácticamente David Raya tiene que intervenir muy poco, en los que encierran al equipo rival una y otra vez, tramo de partido tras tramo de partido en su campo. El Brighton en esos primeros minutos ha podido pisar el área de David Raya, pero bueno, sin generar nada de peligro, y en ese buen inicio de partido ha llegado, como no podía ser de otra forma, el protagonismo, ¿no?, de un Bukayo Saka, que ha sido el más peligroso del ataque del Arsenal en los primeros 45 minutos, sobre todo en ese primer tramo de los primeros 20, en los que
que el Arsenal no encontraba a Odegaard, no encontraba por dentro a Declan Rice, tampoco encontraba por dentro a Timber, como vamos a explicar a continuación por la forma y por el plan que había trazado el técnico del Brighton, pero la verdad es que Bukayo Saka sí que ha podido generar peligro con su desborde frente a Higgins y también, bueno, con esas acciones en las que se ha entendido bien con un Odegaard que, bueno, pues en una acción a balón parado, una serie de rebotes, ha terminado generando junto al inglés una acción muy clara en la que el disparo de Bukayo Saka se ha marchado demasiado centrado. También un centro al segundo palo en el que, bueno, pues entre Havertz, Odegaard y Saka no han terminado rematando nada bien, unas primeras ocasiones para el conjunto de Mikel Arteta que no le han valido en ese buen inicio de partido para lograr el 1-0. A partir del minuto 20 claramente se ha producido, bueno, pues ha habido un golpe de Odegaard, el partido se ha parado ligeramente y hemos visto cómo el Brighton ha comenzado a tener mucha posesión, a dejar sin ese control del partido a través del esférico al Arsenal, desactivando el fútbol por dentro del conjunto de Mikel Arteta, que intentaba, ¿no? Bueno, con esa superioridad que tiene o que intenta tener por dentro con Timber, el lateral izquierdo, metiéndose, como os digo, abandonando el lateral izquierdo, jugando por dentro, haciendo, bueno, pues el rol que Zinchenko viene haciendo de forma habitual o que hizo la temporada pasada, esta línea de 3 para intentar tener aquí la superioridad numérica, y aquí vemos, ¿no?, esta pared, esta especie de muro de 4 jugadores con el que cada vez vemos que es más habitual defender una línea de 3 defensores atrás, sobre todo para obligar al conjunto rival a tener que sacar el balón por banda y de ninguna forma poder conectar con estos futbolistas. Muy interesante, ¿no? Porque Welbeck o Minté, el jugador que, bueno, pues formaba o estaba en este sector derecho, ¿no?, de este muro de 4, siempre muy pendiente de Timber, siempre siguiéndole. Cuando Timber se movía hasta esta zona, era Welbeck el que le acompañaba, siempre con una marca encima, y también otro marcaje clave como Baleba perseguía y marcaba prácticamente al hombre a Martin Odegaard cuando el balón o cuando el Arsenal podía progresar y obligaba al Brighton a tener que defender más atrás. Como sabemos, bueno, pues Odegaard siempre intenta ocupar este carril izquierdo, y ahí Baleba, bueno, pues no tenía ningún problema en terminar formando una línea de 5 defensores, porque perseguía una y otra vez de forma muy constante al noruego que, bueno, pues teniendo siempre un hombre encima, no podía recibir, no podía girarse, no podía, bueno, pues en definitiva participar del juego y darle esa superioridad por dentro a un Arsenal que, como os digo, a partir de ese minuto 20 ha tenido 10-12 minutos en los que ha perdido el control del balón, 82% de posesión entre el 20 y el 30 más o menos para el conjunto visitante, para los para el Brighton. Y la realidad es que cuando parecía que el partido estaba más equilibrado, cuando parecía que o había llegado la primera acción de peligro del Brighton con un disparo de Mitoma, ahí es cuando ha llegado ese tanto del 1-0 en un balón en largo, sin ningún tipo de ventaja para Bukayo Saka, en la que cuerpea con el Lewis Dunk, con el veterano y corpulento central del Brighton. Se la come totalmente Lewis Dunk, el balón se queda entre, bueno, pues entre ¿cómo explicarlo?, entre los centrales del Brighton, con mucho espacio a la espalda. Bukayo Saka que gana el rechace y el desmarque perfecto de Kai Havertz. Después Calvert-Lewin sale de forma innecesaria cuando tenía sobre todo que contemporizar, y el balón por encima, la vaselina muy fácil de un Kai Havertz que ha comenzado muy bien esta Premier League 2024-2025, batiendo al guardameta neerlandés con esa vaselina y firmando su segundo gol de la temporada. Como digo, 2 goles y una asistencia en estas 3 primeras jornadas de Premier. Cuando el Arsenal no estaba siendo mejor en el juego, cuando no estaba generando ocasiones, ha llegado por esa falta de contundencia total de Lewis Dunk, y después, bueno, pues una salida en la que Calvert-Lewin podía haberle dificultado más la definición final a Kai Havertz. Inicio de segundo tiempo sin novedades en ambos equipos. Es cierto que, bueno, pues antes de los primeros 20 minutos James Milner se había lesionado, había entrado a Yaji, pero la realidad, bueno, pues es que, a Yari, y la realidad es que, bueno, pues no ha cambiado prácticamente nada al descanso, hasta que ha llegado, ¿no?, esa acción muy determinante con la segunda tarjeta amarilla a Declan Rice, en una acción en la que se pita falta del futbolista inglés sobre Veltman. El balón aún se está moviendo y Declan Rice lo desplaza ligeramente. Veltman, bueno, pues parece que había cargado la pierna, ¿no?, que estaba cargando la pierna para sacar el largo, pero con el balón en movimiento
por lo tanto la acción no se podía poner en juego. Ese toque finalmente de Declan Rice es castigado por el árbitro como segunda amarilla, y como ya tenía una de la primera mitad, acaba expulsado en el minuto 49. El Arsenal, para mí, de forma injusta. No creo que sea tarjeta amarilla, porque el balón, como os digo, no estaba parado, por lo tanto no ha ralentizado el saque de una acción que ya se podía poner en marcha. El colegiado ha decidido que era suficiente para segunda tarjeta amarilla, y obviamente Declan Rice, bueno, que se quedaba totalmente sorprendido, ¿no?, por esa segunda tarjeta que le ha costado la expulsión. Y la realidad es que, obviamente, bueno, pues a partir de ahí el Brighton ha llevado el control del partido, un equipo que sabemos que tiene mucha capacidad de tener el balón, mucha capacidad de moverlo, que tiene muy buenos automatismos para meter el balón por dentro y después poder conectar con sus extremos, con este, bueno, pues equipo, con este nuevo proyecto liderado por su joven entrenador. Y bueno, pues ha tardado 8 minutos, ¿no? 8 minutos ha tardado el Brighton en encontrar una grieta, pero hay que decir también que ha sido una grieta absolutamente enorme, ¿no? Para un Brighton que ha aprovechado de maravilla, ¿no?, esa superioridad numérica, y que al poco tiempo, bueno, pues ha logrado ese tanto del 1-1 con un pase directamente desde central, desde Lewis Dunk, aprovechando, bueno, pues un intercambio de posiciones entre Minté y Mitoma en la punta del ataque, Ben White siguiendo desde el centro hacia la banda derecha a Mitoma, y Saliba siguiendo desde la banda derecha hacia adentro a Minté, pero con el central francés, con Saliba, bueno, pues sin tener la tensión, la concentración necesaria para que el hueco entre él y Gabriel no fuese demasiado amplio. Ha sido muy claro. Saliba se ha dormido en la acción, Lewis Dunk ha leído a la perfección esa grieta, Minté se ha quedado en el mano a mano frente a David Raya, no ha podido batir al guardameta español, que ha hecho un partido muy completo, y en el rechace Joao Pedro ha firmado su segundo gol de la temporada, ya marcó el tanto decisivo en el último minuto frente al Manchester United, y hoy en un gran escenario frente a otro equipo del Big Six, frente al Arsenal, ha podido marcar ese tanto del 1-1. A partir de ahí, cuando muy importante es esto, y es que Mikel Arteta justo tenía preparado la entrada de Calafiori para pasar de defenderse en un 4-4-1 a defenderse en un 5+4, dejando sin referencia o quedándose sin referencia arriba, para intentar sobre todo obviamente defender antes que intentar atacar, y cerrar sobre todo mucho espacio por dentro, y también poniendo en dificultades a los extremos. La realidad es que justo antes de ese cambio, cuando ya estaba preparado, ha llegado el tanto del 1-1. Obviamente a partir de ahí un Brighton que lo ha intentado de todas las formas ante un Arsenal hundido, pero hay que destacar, y es que el trabajo en ataque del Arsenal ha sido muy positivo en ese tramo final, en esos últimos 30 minutos desde el gol del 1-1, porque la verdad es que no ha generado demasiadas ocasiones importantes el Brighton. Una ha llegado por un rechace imposible de achacarle algo al conjunto Gunner, y la segunda ha sido un centro lateral en el que sí, en el minuto 93, Jorginho Rutter ha tenido una acción muy clara dentro del área, pero ha rematado muy mal. Antes de eso, dos acciones de contraataque lideradas por un Kai Havertz, que la verdad es que ha superado en velocidad en esas dos acciones a Van Heeke con relativa facilidad. La primera en el mano a mano, minuto 73, con un paradón absolutamente maravilloso de Barber-Bruggen, y en la segunda, después de un centro al segundo palo raso para Bukayo Saka, ha sido de nuevo Barber-Bruggen el que ha evitado el tanto de Bukayo Saka, que podía haberle dado la victoria a un Arsenal que, pese a quedarse con uno menos en el minuto 49 de la segunda parte, bueno, pues no ha estado demasiado lejos de poder llevarse los 3 puntos por esas dos grandes acciones de contraataque, en un Arsenal que ha vuelto a ser sólido, pese a estar con uno menos, y que ha tenido a un David Raya, la verdad es que bastante sólido, y que ha hecho dos acciones sobre todo de muchísimo mérito. En la primera, el rechace le acabó cayendo a Joao Pedro, y en la segunda evitó el tanto de Ayari, que le podía haber dado la victoria a un Brighton que ha comenzado muy bien la temporada, y que frente a otro equipo del Big Six, como hace una semana contra el Manchester United, ha vuelto a sacar una cantidad o unos puntos muy importantes que le dejan con 7 empatado con los de Mikel Arteta. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.